lo que convoca la charla de hoy son los dos anuncios que hizo el compañero presidente en el marco de la celebración de la huelga de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz. Allá estuvo y ahí hizo dos anuncios importantes. La huelga fue una huelga emblemática, promovida por la conciencia generada por el periódico Regeneración, por el Partido Liberal, encabezado por Ricardo Flores Magón, y se reconoce hoy en la historia. No hay quien deje de lado los dos momentos emblemáticos previos, más que los tres convocatorias a levantamientos armados que hizo el Partido Liberal con Ricardo Flores Magón antes de 1910. Han quedado establecidos dos huelgas, la de Río Blanco fue una huelga, la de Cananea ni siquiera fue una huelga, fue un reclamo ahí, una rebelión frente a agresiones de personal norteamericano a la empresa, a los trabajadores y trabajadoras del lugar. Son los dos eventos que han quedado como precedentes muy importantes de la Revolución de 1910. Y hoy es aniversario de la represión en Río Blanco. Veracruz queda en lo que fue la enorme fábrica textil. Ahí me invitaron a un evento, compañeros del PT, hace algunos años, y está subutilizado, es un espacio enorme de lo que fue la fábrica. Se ha ido recuperando. Lo que era la casa del administrador es un espacio muy bonito, y se ha ido retomando como un espacio de actividad cultural, pero requiere mucho más apoyo y mucho más generación de infraestructura. Pues es muy grande el espacio, está subutilizado. Pues hoy estuvo ahí el compañero presidente planteando dos cosas. Una de ellas es una deuda que se tiene con los trabajadores y trabajadoras del país. Empiezo por la que no es una deuda, sino es un planteamiento propio del movimiento que asume el compañero presidente, que enviará ahora en febrero, que empieza el periodo ordinario, una iniciativa de reforma constitucional para que el salario mínimo no aumente por debajo de la inflación. Esto es, que tenga un aumento real. Tú le das un 5% de aumento y hay 6% de inflación, pues no le estás aumentando nada. Entonces, un aumento verdadero tiene que ir obligadamente por encima de la inflación, por modesto que sea el aumento, y de lo contrario no es aumento. Entonces, al establecerlo en el marco constitucional, ningún gobierno que venga, pues el nuestro no lo haría de ninguna manera, pero si volviera, los gobiernos de la derecha no deberían tolerar, no se debería permitir de ninguna manera, no debería considerarse, no debería anunciarse un aumento salarial que no esté por encima de la inflación, porque estaría violando el marco constitucional y un derecho que ya se había dejado establecido por nuestra revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Veo difícil que se opongan el PRI y el PAN a esta iniciativa. Digo, pueden hacerlo, pero me parecería suicida, y más en el contexto de una elección presidencial en unos meses. Entonces, ahora quienes están con la espada contra la espada y la pared es la derecha, porque si votan en contra, están fritos. Y si votan a favor, pues no es una iniciativa de ellos. Entonces, hagan lo que hagan, están fritos, pero están sobre todo fritos si votan en contra, porque es una reforma justa, es una reforma razonable, no está planteando ninguna cosa desproporcionada, sino que un aumento sea un aumento, punto, al estar por encima de la inflación. El segundo tema sí es una deuda que no se había podido abordar y que el compañero presidente nos deja ahí un paquetón serio al próximo gobierno que encabezará nuestra compañera Claudia Sheinbaum, que es la revisión de las pensiones.
los gobiernos neoliberales, pues con el apoyo de lo que hoy es el reducto del conservadurismo, el Poder Judicial, lo hicieron primero una reforma que tiene un daño absoluto a los pensionados del país. De por sí los aumentos salariales eran simbólicos, bajísimos. En realidad no había aumentos, estaban por debajo de la inflación. Bueno, las pensiones subían en el mismo porcentaje que los salarios. Por lo tanto, pues tampoco es que subieran gran cosa. No recuperaban ni siquiera su poder adquisitivo. Pero los neoliberales no se quedaron conformes con eso, sino que cambiaron la ley y en vez de que te pagaran en salarios mínimos la pensión, inventaron una medida que son las UMAS, que están por abajo del salario mínimo. Y de esa forma, fíjense, y las multas y eso que están en salarios mínimos, también las pusieron UMAS, que esas ahí les favorecen de manera absoluta. Entonces metieron esa fregadera y de esa forma las pensiones se fueron todavía más abajo de lo que ya de por sí implicaba los modestos aumentos al salario mínimo. Con el actual gobierno de nuestro movimiento que encabeza el compañero presidente López Obrador, pues los aumentos a las pensiones serían altísimos porque ha habido aumento de más del 100% al salario mínimo. Pero como las pensiones están en UMAS, pues no han tenido esa recuperación. Siguen teniendo un daño muy grande. Los movimientos de pensionados y pensionadas en el país han insistido, no han dejado esa lucha, no han cejado, han insistido en la justicia de su demanda, en el derecho que les corresponde que eso se revise. Y en algún momento el propio compañero presidente planteó, bueno, pues fue una decisión de la Corte que estableció que eran legales las sumas. Una de las muchas decisiones del Poder Judicial contrarias a los intereses del pueblo. Se comprometió a ir recuperando el poder adquisitivo, pero no sé si hizo números, no sé cuál sea la situación, pero es muy positivo que haya planteado que presentará una reforma sobre el régimen de pensiones. Y aquí todavía más está, bueno, ahí la oposición puede votar a favor porque sabe que va a perder. Y entonces va a decir pues que se las arreglen estos para ver cómo hacen para pagar las pensiones en condiciones favorables a la gente. Un poco como lo que provocaba de peor manera, porque eso era una provocación absoluta, la de Moreira, que decía, a ver, pues no, déjese de pagar el FOBAPROA, y nos quería poner en una situación muy complicada. Si dices no, estás a favor de los bancos, que era lo que quiso promover y no se lo compró la gente. Y si dices sí, se te venían encima todos los intereses del capital extranjero. Entonces, acá no es así, acá el tema es, bueno, hay una parte que yo no sé si la iniciativa que envíe el compañero presidente va a considerar que es volver al régimen solidario y volver a las pensiones al sector público, que hoy están privatizadas. El ahorro de los trabajadores está en la banca extranjera, no le dan ningún rendimiento en realidad. Le han despojado, para no usar un término más duro, de sus ahorros a los propios trabajadores del país. Se han beneficiado de manera bárbara con ese esquema. Y ese es un pleito fuerte, aparte del de volver a salarios mínimos, porque tienes dos problemas por resolver, ambos muy de gran envergadura. Los recursos para hacer frente a los incrementos a las pensiones y
y el volver al régimen solidario y por lo tanto recuperar esos recursos, que ya no sigan en la banca privada. No sé si esté pensando en esto también. Ya veremos en qué términos presenta la iniciativa. Pero el puro hecho de plantearse el incremento de las pensiones, pues es un acto de justicia y es una medida muy positiva que la gente no puede más que verlo de manera pues, de respaldo. Ahora, quienes están en contra de nuestro movimiento, pues están de atar, porque están en contra y van a votar por quienes les hicieron salud, quienes les hicieron un daño enorme y quienes quizás voten en contra de estas reformas. Bueno, pues es el colmo del extravío, es el colmo de la torpeza, de la irracionalidad, porque fueron ellos los que modificaron el régimen de pensiones, fueron ellos los que impusieron las sumas, fueron ellos los que hicieron las cuentas individuales, los que le vendieron a la gente la idea de que era mejor, que porque el dinero en el seguro social y en las instituciones públicas se lo roban, ellos se lo robaban. Y que iba, pero eso no lo decían, que iba a ser mejor que tú porque vas a andar ayudando a otro que gana menos, tú ahorras más y vas a tener una pensión mayor. Les jugaron el dedo en la boca, les promovieron el individualismo que este sistema económico promueve para avasallar a la gente. Y hoy pues todo el mundo se tira los cabellos porque compraron ese discurso, aceptaron esa posición, aceptaron que se acabara con el régimen solidario de pensiones y hoy todo el mundo sufre las consecuencias de pensiones que están muy lejos de lo que se tenía con el régimen solidario de pensiones. Entonces, lo colectivo y lo público siempre va a estar por encima de lo privado. Hoy, con la reunión con el magisterio, yo creo que no es algo que yo haya comentado con Claudia, pero me parece que, pero ella lo tiene, no lo explicita, pero lo tiene claro. Yo lo explicito de esta manera. No debe hacerse negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. ¿Eso quiere decir que vas a prohibir la inversión privada en educación y salud? No, no. Lo que tienes que hacer es que lo público sea tan excepcionalmente bueno que sea un despropósito gastar en educación y en salud privada. Porque además, pues no compite lo privado con lo público. No compite. Ninguna universidad privada compite con las universidades públicas del país. O sea, el TEC de Monterrey ya ahí plantean que no sé cuántas cosas, pero por supuesto que con la UNAM, con el Politécnico, con la UAM, pues no tiene nada que hacer frente a estas instituciones, pero no solo frente a estas, sino frente a, yo diría que la mayor parte de las universidades públicas estatales que hay en el país. Porque es un negocio, porque su función no es estrictamente formativa. O sea, cuando Eugenio Garzazada, que es el impulsor de ese modelo, planteó, pues era crear ciertamente cuadros que apoyaran la visión de la derecha y de la iniciativa privada, con carreras sobre todo técnicas, no en humanidades, aunque también hay y cada vez más en ese sector. ¿Y quién le iba a decir que las universidades públicas iban a derechizar? Llegó un momento, yo creo que todavía sucede, que cuadros importantes de jóvenes, sumados a nuestro movimiento a la izquierda, salían de las escuelas privadas, del TEC, de la Ibero, de las escuelas privadas.
porque se deterioró tanto la educación pública y las condiciones laborales de los académicos en las universidades públicas que acabaron pasando a muchas de estas instituciones que tenían mejores condiciones salariales y pero seguían con su visión y con su formación. Y además que si tienes una buena formación, pues difícilmente te vas a hacer de derecha, aunque se dan esos fenómenos también. Y las universidades públicas además se fueron derechizando de manera espantosa. Hay un proceso ahí pendiente de rescatar las universidades públicas a una formación mucho más seria, mucho más social, mucho más comprometida, mucho más solidaria, de izquierda, como eran las universidades públicas del país cuando a mí me tocó ir a la escuela y las generaciones anteriores ni se diga. Con la salud no hay. Ahí sí, ni un hospital privado, ni uno, que compita ni remotamente con el Seguro Social. El ISSSTE, hoy lo comentaba también en su intervención Claudia, pues tiene un deterioro grande, hay que meterle mano en serio, que además el magisterio le corresponde la atención médica en el ISSSTE. Pero aún con todas las deficiencias que tiene, pues no compite lo privado con lo público de ninguna manera. Porque la esencia de estas áreas es de servicio, es de atención al pueblo, no es de lucro. Si haces, ahora, hay un sector, una parte del sector salud, pues, que es brutalmente lucrativo, que es toda la industria farmacéutica y que tiene que revisarse también, porque sí, porque es un atraco lo que hacen. El costo de los medicamentos es infame. Pues regresé con todo, con todo. Los dos eventos de ayer, los dos eventos de hoy, la gente súper cálida. No, hombre, es muy bonito, muy bonito, muy bonito. La forma en que la gente te respalda, te alienta, te reconoce la tarea realizada y es una responsabilidad, además, es una responsabilidad grande. Estuvo en los dos eventos hoy ahí entre la gente porque no puede subir porque el INE nos multa a ella y a nosotros. Delfina Gómez, la compañera gobernadora, ¿cómo la quiere la gente? La verdad es que es un ser humano excepcional. Pues ya ha tenido responsabilidades muy importantes, pero en la de alcaldesa de Texcoco, que así empezó, no ha perdido ninguna elección en realidad, porque la de hace 6 años le robaron la elección. Fue alcaldesa, fue diputada de Morena de la primera legislatura, la quiere mucho la gente. Fue diputada federal con Morena, luego en esa de legislatura, la de 2015, 2018, 2017, fue la gran sorpresa como candidata a gobernadora y ganó. O sea, ganó la presidencia, ganó la diputación y luego de mayoría y luego ganó la gobernatura. Le hicieron fraude, impusieron a Alfredo del Mazo y luego fue delegada, sí, gracias, delegada de los programas de bienestar en el Estado de México, secretaria de Educación Pública, pues, un cargo importantísimo. Delegada en el Estado de México era pues, muy importante. El Estado de México es muy importante. Secretaria de Educación Pública es una responsabilidad importantísima. Y ahora gobernadora. Es una mujer muy querida, muy respetada. La verdad es que no le ha cambiado nada el poder. Sigue viviendo en la vivienda esta muy modesta que tiene en Texcoco. Sigue siendo muy accesible. Es una mujer muy buen ser humano. Muy buen ser humano. Y la gente se lo reconoce. Pues,
muy honesta. Yo creo que es integérrima. Entonces, pues todo eso nos va sumando, todo eso nos va sumando en beneficio. Yo creo que vamos muy bien. Ya están los dos candidaturas al Senado del Estado de México. Nuestra compañera, pues, alcaldesa con licencia de Tecámac, se me fue ahorita su nombre, y el actual senador está con licencia, creo, Higinio Martínez, que pues era obvio que ganaría la encuesta. Es un compañero que lleva mucho tiempo en el Estado de México, pues toda la vida. Ahí nos conocimos en el PRD, en los inicios del PRD, la formación en 1989. Él fue el tercer presidente del PRD, el primero fue Jorge Gómez, luego fui yo, luego fue Higinio. Y disputó la candidatura a la gubernatura de Morena junto con Horacio Duarte, que es el actual secretario de Gobierno. Entonces era natural que ganara la candidatura al Senado, y efectivamente la ganó con la encuesta. Entonces, hay muy buenas condiciones en el Estado de México. Han ido avanzando se ha ido avanzando en las definiciones de las candidaturas de las principales alcaldías, algunas por consenso, las menos, otras por encuesta. Huixquilucan es de las que debe resolverse. Ahí hay un cacicazgo de Acción Nacional muy fuerte, muy autoritario. No hay médicos, no hay médicos. Acuérdense que ya no permitían casi formación de médicos en las escuelas públicas, que estaba saturado, que había demasiados. La UNAM rechazaba a 9 de cada 10 alumnos, y de medicina todavía más, todavía más. Entonces se fue achicando la formación de médicos, una irresponsabilidad por décadas, y especialistas menos. Entonces, tú emites las convocatorias y no hay médicos. Ahí tenemos un problema mayúsculo, muy serio, de que vamos a tener que resolver esta carencia e ir formando. A ver, formar un médico te lleva 4 o 5 años, 5 en realidad. Médico general. Y luego la especialidad. Y luego la práctica, que es lo que te va a dar la formación sólida del médico. Estás hablando de no menos de 10 años. Y los médicos que tienes, pues ya van de salida. Entonces sí, claro que hay un problema. Por si esto no fuera suficiente, pues muchos médicos, no muchos, médicos, ¿para qué digo muchos? Eso no dice nada y suena a descalificación. Médicos que se han, entre el deterioro de las condiciones laborales en las instituciones públicas y entre que se ha perdido la mística del servicio, pues promueven la medicina privada y el negocio. Y entonces todo eso te va haciendo círculos viciosos. Hoy, por cierto, también antes que se me olvide, yo no sabía el dato. Lo dijo Sonia, la dirigente magisterial. El gobierno del compañero presidente López Obrador, en sus 5 años de gobierno, ha basificado 950,000 maestros y maestras en la República, casi 1,000,000. Y de eso no se ha dicho nada. Yo creo que inclusive el compañero presidente no lo había, yo no me acuerdo que lo haya mencionado. Si lo mencionó, me pasó de noche. Es un dato fortísimo.
porque efectivamente durante los gobiernos neoliberales no había reconocimiento de los derechos laborales. A mí me llegan casos que yo no entiendo, de profesoras que llevan años sin cobrar, años, están haciendo méritos ahí, no les pagan su tarea, mucho menos los basifican, mucho menos. Compañero presidente, 950,000 basificados. Es una hazaña. Y faltan basificaciones del sector salud, de todos los sectores de la burocracia. Sí, pues es este sistema, hombre, que hay fenómenos, pues la concentración de la riqueza se manifiesta en concentración inmobiliaria, la especulación inmobiliaria, el fenómeno que llaman gentrificación, el fenómeno de los Airbnb, o sea, está, y la gente sin vivienda. Sí, la derecha desesperadísima, hoy un mensaje muy majadero por la mala fe que implica, que Claudia Sheinbaum era en relación al compañero presidente López Obrador, lo que Maduro era en relación con Chávez. Francamente, se han empeñado por todo el golpeteo que ha habido contra Venezuela en plantear como una descalificación que ya somos Venezuela, que vamos a ser Venezuela, que no sé cuántas cosas, pero ellos aplaudieron como focas la llegada de Milei a Argentina, y lo que está pasando en Argentina sin bloqueo económico de Estados Unidos, al contrario, con toda la bendición y respaldo de Estados Unidos, es brutal. Hoy vi un video de una fila, pues de 1 kilómetro, sin exagerar, de gente con sus tanques de gas para ir a cargar el gas, de los almacenes vacíos, de, ni qué decir, la bárbara devaluación y la pérdida de poder adquisitivo del pueblo de Argentina. Creo que no lleva ni un mes Milei en el gobierno. Pues yo creo que va a ser necesario, fíjate, meter acciones afirmativas de edad, porque efectivamente hay gente con experiencia, con capacidad productiva y que ya no es contratada. Aunque yo creo que debemos avanzar, hombre, en crear empresas colectivas, empresas sociales. Qué difícil va a ser, pero hay que lograrlo. Que la gente deje de pensar en que necesita que alguien lo contrate. A mí se me paran los cabellos, los que me quedan, porque lo que estás pidiendo es quien te ponga el pie en el pescuezo. Eso es lo que estás pidiendo. Lo entiendo perfectamente, porque tienes que comer 3 veces al día y porque es la manera que existe, no hay otra, porque es la regla del sistema. Pero y es mucho más difícil organizarte con un grupo y sin la experiencia y sin el olfato de estos emprendedores. Sí, emprendedores. Y la verdad es que pues deberíamos crear empresas sociales que no estén buscando explotar a los trabajadores y trabajadoras, sino atender necesidades y repartir de manera equilibrada las utilidades. No es fácil porque la gente hemos crecido en este sistema y tiene la visión de este sistema individualista, egoísta, abusiva, gandalla, porque el capitalismo es culebra. No necesita ser medio cabrón o cabrón y medio para sacar adelante proyectos de esa naturaleza, pero una empresa social pues implica un crecimiento de la conciencia y la gente pues es más sencillo llegar ahí, ya alguien ya tomó la visión, la decisión, los riesgos también, es cierto, y te paga tu salario,
y tú no te encargas más que producir, nada más, que es lo que genera la riqueza, pero el otro asume los riesgos. También eso es cierto, hay que reconocerle al sector empresarial eso. Y eso hace profundamente dependiente a la gente, porque no se da cuenta que ella mueve la empresa, la economía y al país y al mundo. No se da cuenta. Y anda pidiendo como si fuera un favor. Explótame, madréame, sácame hasta la última gota de sangre y de sudor. Y yo digo, qué lejos está la conciencia de la necesidad de un proceso de transformación de fondo. Cuando yo hablo de un cambio de sistema económico, estoy hablando de eso, de que acabemos con la explotación del ser humano por el ser humano y que construyamos una sociedad donde pues, se ha repudiado el individualista, el gandalla, el acumulador, el explotador. Parece imposible, pero no lo es. Así es como se han hecho las grandes transformaciones, planteándote pues, grandes transformaciones. Entonces lo que es, no, pues no, hay que crear empleo, porque lo que necesita la gente es empleo. No, lo que necesita la gente es liberarse, lo que necesita la gente es conciencia, lo que necesita la gente es politización, lo que necesita la gente es asumir su responsabilidad, lo que necesita la gente es tomar el destino en sus manos. Eso es lo que necesitamos, en serio. Lo demás, o sea, eso, bueno, yo elijo a alguien y que él resuelva, ya, yo me desentiendo. Pues no, eso es lo que genera estas desigualdades, esta injusticia, esta dependencia, esta minoría de edad permanente. Fíjense, me quedé pensando, porque luego puedo ser medio cabrón en las respuestas, y este joven que se me acercó ayer pidiéndome lectura, además una lectura, ¿qué libro leo? Yo no sabría en este momento decir con qué libro empiecen. Yo digo que empiecen con el que les atraiga, porque lo primero que hay que hacer es el hábito de la lectura. Pues si ni el hábito de la lectura tienes, yo te digo, lee esto, y lo empiezo a leer, la primera página ya me dio hueva y ya no entendí nada, y ya lo aventé porque ya me aburrí, pues ya se chingó el asunto. Porque por más que quiera, pues se va a estar estampando con pared porque el libro no le interesa. Y para generar la lectura, lo primero que hay que hacer es que te interese lo que estás leyendo, que sea algo que a ti te atraiga, que a ti te atrape. Lo primero es generar el hábito de la lectura. Es como si alguien me dice, oye, tú estás mamadísimo, cabrón, yo quiero estar así. ¿Qué ejercicio hago para eso? No, pues tienes que hacer pinche 1000 ejercicios. Mínimo 2 horas al día, y si me preguntas, más 4, 6, 8 horas al día, ya si te conviertes en un súper profesional. Pues no hay un ejercicio, fíjense, es un buen ejemplo. Pues hay un ejercicio, pues no. Y luego si solo le metes acá arriba, traes las patas todas flacas, o solo le metes abajo y traes esto todo flaco. No, pues es todo. Entonces, ¿con cuál empiezas? ¿Con cuál empiezas? Pues primero con agarrar un poco de condición. Primero a lo mejor con caminar. Si estás en edad joven, pues correr. Pero al principio ni siquiera corres. En la primera arrancada ya estás echando el bofe. Entonces, es eso. Se tiene que ir generando. Emma me dice, espero que no me lo tomes a mal. ¿Cómo se lo voy a tomar a mal? Es algo, efectivamente, le decía yo de Borges, es que empecé a ver la lista de libros y los comentarios que hacía, dije, ese tipo es un monstruo, cultísimo, además leía en inglés de entrada, yo seguramente en algún otro idioma, pero leía a los autores de lengua inglesa en su lengua materna, en la lengua materna de los autores en inglés. Bueno, que Joseph Conrad, su lengua materna era el polaco, y es un gran escritor en lengua inglesa. Hay por ahí un comentario en el libro de Borges donde dice que parece que era mala
verbalización del inglés, pero escrito, pues, es un gran escritor, gran escritor. Entonces, le decía yo a Emma, es que ¿cómo hacía ese cabrón para leer lo que leyó? Es que es una locura. Digo, yo no, ¿cómo tomo más velocidad? Y entonces me dice, Emma, tú tienes una buena velocidad de lectura, lo cual es cierto. Dice, pero eres un lector tardío. Efectivamente, yo empecé a leer ya muy grande. La mayoría de los lectores, lectoras, que es una de las desventajas de nuestra formación, son desde chiquitos, cabrón, a veces a los 5 años ya están leyendo. Dices, no, está muy temprano. Bueno, ponle 6, 7 años. Se aprenden a leer y toman el hábito de la lectura rapidísimo. Casi los grandes escritores leían desde muy pequeños. Y te cuentan todos que no hacían otra cosa que estar leyendo, devoraban libros, estaban metidos en la lectura. Entonces, si no se genera el hábito de la lectura, pues ya ahí ya tienes un primer problema y la gente no está leyendo. No está leyendo. Un libro al mes, ni soñando. Y es nada, 12 libros al año es nada. Bueno, y por eso, también por eso, hay gente que vota por el PRI, por el PAN y que puede votar por la señora Gálvez. Ellos dicen que la gente que vota por nosotros es analfabeta y que no tiene También es cierto que no solo la lectura, la vida. Mi abuela tuvo una formación de la primaria. Mónica insiste que sí la terminó. Y es probable que sí, porque era bastante, y era buena la formación. No muchos hacían la primaria, pues, poca gente terminaba la primaria. El general Lázaro Cárdenas tuvo tercero primaria, o autodidacta. Y entonces hay gente que la vida, pues, que aprende con la vida. Yo no tengo yo tengo licenciatura, no tengo ningún doctorado, ni nada, de nada. Pero ni lo necesito, la verdad. Lo digo sin arrogancia. Me puedo comer vivo a más de un doctor, a más de una doctora, en cualquier cantidad de temas, porque soy un estudioso y un estudioso serio de los temas, que es la lectura. En mi caso, además, yo la lectura es más por disfrute. Pues tiene razón Borges que es la felicidad y no puedes obligar a nadie a ser feliz, pues si le aburre la lectura, pues está jodido. Y está jodido porque no ha tenido oportunidad de encontrar el disfrute que es la lectura. No es un castigo, no es una obligación, no es una pérdida de tiempo, no, o sea, es una herramienta poderosísima, importantísima. Estás hablando con gente sabia que te pasa su sabiduría sintetizada, te da lo mejor de ella. Bueno, creo que Borges dice que no hay libro malo. Ay, cabrón. Que todo libro tiene algo que vale la pena, pues el esfuerzo, por lo menos, de la persona de plasmar por escrito lo que piensa, que estés de acuerdo o no en ella. Y además hablas con gente que vivió siglos atrás y que te transmite efectivamente su experiencia, que es conocimiento finalmente, y a veces lo hace de manera verdaderamente amena, divertida, como la gente que platica. Hay gente que es simpatiquísima, que transmite con mucha claridad, con mucha facilidad, que es amena. Bueno, pues hay escritores así, y hay escritores muy complicados. Pero vuelvo,
Todo esto para decir que no concibo a mujeres y hombres libres sin la lectura. Canek, Jacinto Canek de Emilio Abreu, ese nos lo pidieron en la secundaria. Por supuesto que lo compré y obvio decirlo que nunca lo leí. Debo leerlo. Nos vemos mañana. Vamos a Pueblo Quieto, ya casi me paso 10 minutos. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación.